Bien, damos gracias al Señor por este nuevo domingo y que es el primer domingo del año 2024. Y el tema del mensaje es Año Nuevo. Revisa, corrige y toma decisiones. El Señor nos permitió vivir el año 2024 diferentes situaciones. Y si nosotros hacemos un análisis de nuestra vida, no solo del 2024, sino que de los años anteriores, podemos ver las cosas buenas y las cosas difíciles. Siempre hay cosas difíciles, pero también siempre hay cosas buenas. Y algunas veces nosotros nos queremos, no sé, como que nos centramos más en lo duro, en lo difícil, en lo que nos cuesta, y se nos olvida contar las bendiciones. Y la palabra nos insta a contar también las bendiciones. Y también nos insta a revisar qué es lo que nosotros hemos hecho que no agrada a Dios. Porque nosotros queremos que Dios nos dé, que Él nos responda y que sea inmediato, que sea rápido, pero nosotros no siempre cumplimos. Así que necesitamos examinar nuestro corazón y ver si nosotros estamos cumpliendo. Necesitamos ver, porque el Señor demanda de nosotros. Cuando nosotros vemos el Salmo 1, que nos habla de ese varón bendecido, primero nos dice qué cosas no debe hacer y qué cosas sí debe hacer. Porque nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces nos dice que esas tres cosas no agradan al Señor. Pero dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, cuando no hacemos lo que a Dios no agrada, y sí hacemos lo que a Él le agrada, entonces podemos recibir la bendición. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero a veces queremos la bendición, pero no queremos cumplir las condiciones. Y queremos solo hacer las cosas malas. Y después sí nos sentimos con derecho de venir ante Dios y decirle, es que no me respondiste. O decirle a todo el mundo cerca de nosotros, Dios a mí no me responde. Pero nosotros no estamos cumpliendo. Por eso el tema es revisa, corrige y toma decisiones. Necesitamos revisar nuestra vida. Necesitamos corregir lo que sea necesario. Y necesitamos tomar decisiones, recordando que las decisiones siempre traen consecuencias. Si las decisiones fueron correctas, las consecuencias van a ser buenas. Pero si las decisiones fueron incorrectas, pues las consecuencias van a ser malas. Pero está en la decisión que nosotros tomemos. Y algunas veces después nosotros queremos culpar a Dios, pero fueron nuestras decisiones. Es que Dios, ¿por qué me hizo esto? Pero fueron nuestras decisiones. Vamos a ver algunos pasajes que es necesario que nosotros nos pongamos como meta para este año. Vamos a bendecir después las metas y propósitos del año 2025, pero me gustaría que estas metas también estuvieran incluidas. La primera, tener la vida de Cristo en mí. Que Cristo more en mi corazón, mucho más que el año pasado. Y nos vamos a ir a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podemos decir esas palabras? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo estaba Él crucificado? Feliz y sin ningún problema. Lo estaban matando,
Estaba muriendo desangrado en ese momento, ni siquiera fue una muerte rápida. Pero nosotros no queremos ningún problema, no queremos ninguna situación. Nosotros decimos, no, sé que si yo soy hijo de Dios, ¿por qué Dios me abandona? ¿Por qué Dios no me ayuda? Y si decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, no es un poema lo que estamos diciendo. Realmente Él sufrió por culpa nuestra, sin necesidad de sufrir. Porque la paga del pecado es muerte, pero Él no pecó. Así que Él no tenía por qué sufrir. Él sufrió en nuestro lugar. Por eso, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros podemos tomar este pasaje y decirlo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿De verdad podemos decir eso? Porque si esto es así, si Él vive en nosotros, entonces también el Espíritu Santo no está contristado y nos redarguye, nos habla, nos llama la atención. En el momento que nosotros estamos haciendo algo que no agrada al Señor, Él nos llama la atención. Ahora, si tú estás viviendo una vida y puedes seguir pecando sin ningún problema, simplemente no tienes a Cristo en tu corazón. Pero si Cristo está en nuestro corazón, entonces no vamos a poder pecar tranquilamente, porque el Espíritu Santo nos llama la atención. Eso es si Cristo vive en nosotros. Si no es así, es peligroso, porque en cualquier momento Cristo viene. En cualquier momento. Como hemos dicho en varias oportunidades, hay dos cosas que pueden pasar en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier instante. O nos lleva o viene. El llevarnos es individual, en cualquier momento. Y si Él viene, pues es por su iglesia. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Realmente nuestra vida es agradable al Señor? Necesitamos vivir una vida agradable al Señor y poder apropiarnos de estas palabras. Recordemos Gálatas 2:20. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Por supuesto, aquí sufrimos. Aquí pasamos situaciones difíciles. Hay incertidumbre muchas veces porque no conocemos el futuro, no sabemos, estamos empezando un nuevo año. ¿Y qué nos va a deparar este año? ¿Qué viene en este año? Pero si nosotros, lo que vivimos en la carne, lo que estamos viviendo día a día, lo vivimos en Cristo, pues nada tememos del futuro, porque nuestro futuro es Cristo. Nuestro futuro está en sus manos. No quiero decir, mire, usted no se preocupe, no se ponga nervioso, no se ponga ansioso, porque eso es parte de nuestra vida, pues, ¿verdad? También tenemos que accionar y tenemos que tomar decisiones. Y cuando vemos las situaciones, no podemos quedarnos inertes y decir, bueno, Dios me va a bendecir, entonces aquí me voy a quedar. No, tenemos que trabajar también para recibir lo que el Señor trae para nosotros. Pero descansemos en Él. Aprendamos a descansar en Él. La segunda, vivir en santidad. Colosenses 3. Vamos a empezar desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las cosas, y para vosotros es seguro. Y aquí viene este consejo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tenemos que tener cuidado. ¿Quién está cerca de nosotros? Y cuando habla aquí guardaos de los perros, no está hablando de los canes, de los chuchos, de los perros, realmente, sino de las personas que están tratando de botarnos. Lamentablemente, muchas veces hay gente a nuestro alrededor
que nos envidia y entonces trata de botarnos. Tal vez nosotros nos estamos esforzando de agarrarnos del Señor y viene alguien que está siendo instrumento de Satanás y nos quiere botar, porque ese es el plan del enemigo, botarnos. Cuando nosotros queremos pegarnos más a Dios, se van a acercar muchos de esos perros que habla aquí la palabra a tratar de botarnos. Solo son instrumentos de Satanás. Reconozcámonos y aferrémonos al Señor. No nos dejemos botar. No es fácil porque es mucha la gente que se deja usar por Satanás y quiere botarnos, quiere ponernos impedimento, porque miran que nosotros tratamos de pegarnos al Señor. El enemigo no está contento. Y entonces es que esta gente que deja que suba en sí misma la envidia, los malos pensamientos, pues se prestan para ser un instrumento perfecto del enemigo. Y nos vienen a atacar. No nos dejemos. Peguémonos a Dios. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros. No les voy a decir que esto no pasa dentro de la iglesia, también pasa. Y entonces algunas veces nos sentimos mucho porque decimos, no, pues yo esto lo esperaba afuera, pero no aquí. Pero es que los que estamos dentro de la iglesia, no es que seamos mejores, solo hemos alcanzado misericordia. Ahora, eso no es justificativo para que nos portemos mal y lastimemos a otras personas. No tenemos por qué lastimar a nadie. Pero si alguien nos lastima dentro de la congregación, solo entendamos en nuestra mente que está siendo instrumento de Satanás y clamemos misericordia a Dios por él y no lo tomemos de forma personal, porque así es más fácil perdonar. Porque cuando nosotros lo tomamos personal, decimos, es que tal persona o tal hermano de la congregación me hizo esto, nos duele, nos lastima y no podemos perdonar, nos enoja. Pero cuando solo entendemos que esa persona se descuidó espiritualmente y está siendo instrumento de Satanás, es más fácil perdonar. Porque sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de maldad. Entonces pidamos a Dios misericordia y perdonemos. Entreguémoselo al Señor. Que esta persona tenga ese nuevo encuentro con el Señor y busque la santidad. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí esto es por la lucha que se daba contra los judíos que sí recibían a Jesucristo como el Mesías, pero que querían que los gentiles también se circuncidaran. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él empieza a contar aquí el apóstol Pablo en qué podía él gloriarse de su forma de vivir su vida como judío. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él tenía de qué gloriarse como judío. Ahora de repente nosotros tenemos de qué gloriarnos en nuestra vida, en nuestros triunfos. De repente tenemos, triunfos académicos, triunfos en nuestra vida, y está bien, no es que sea malo, es bueno seguir avanzando, es bueno ponernos metas, pero eso no es lo más importante. Por eso él dice aquí, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Luchemos, esforcémonos en nuestra vida por lograr metas, por lograr lo que nosotros queremos. Nos tenemos que esforzar bastante, pero no a costa de Cristo. Él está por encima de todo y Él siempre tiene que estar en nuestra vida. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Poder entender que lo que nosotros somos es por Cristo.
Lo que nosotros crecemos espiritualmente es por Cristo. No es porque nosotros seamos los buenos, es Él el bueno que obra en nosotros. A fin de conocerle y a fin de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Algunas veces nos queremos saltar este versículo, ¿verdad? Porque ¿quién quiere sufrir? Que levante la mano, ¿quién quiere sufrir? Pues no, ¿verdad? Nadie quiere sufrir. ¿Por qué se llenó tanto una secta que se llame Pare de Sufrir? ¿Por qué había tanta gente acumulada, amontonada ahí? Porque todos queremos parar de sufrir. Pero aquí dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Eso es lo que ya no nos gusta. Eso no me dijeron. A mí me dijeron que si yo me acercaba al Señor, yo iba a ir de victoria en victoria y que no iba a tener problemas y que yo siempre iba a estar en bendición. Y incluso se enseñaba por ahí un nuevo léxico, ¿verdad? Al saludarse, ¿cómo estás? Bendecido. Pero realmente, ¿cómo se sentía esa persona? Porque no siempre nos sentimos en victoria. Porque como decíamos, para estar en victoria tenemos que pasar la batalla. Y cuando estamos en plena batalla, pues como todavía no ha acabado, no nos sentimos en victoria. Nos sentimos peleando, estamos en batalla, estamos en guerra. Por supuesto, aferrados a la mano del Señor, pero luchando hasta que llegamos a la victoria. Y podemos testificar, el Señor me sacó, el Señor me levantó, Él está aquí conmigo. Y pasé todo esto. Entonces sí podemos decirlo. Entonces no solo es un léxico, no solo es un decir. Se empezó a enseñar que ya el saludo no es buenos días o buenas tardes o buenas noches, sino que Dios lo bendiga. Pero como saludo, no como deseo. Porque el Dios lo bendiga es un deseo. Yo deseo que Dios te bendiga. Eso no es un saludo. Es el deseo de mi corazón. Ver la bendición de Dios en tu vida. Ese es mi deseo, no es mi saludo. Porque el saludo, pues solo es un saludo. Pero el deseo viene de lo más profundo de nuestro corazón. Y por ahí vi también que empezó a circular algo que dicen, ¿por qué debemos bendecir a otros? Porque si nosotros bendecimos, Dios nos bendice. Somos tan egoístas que ni siquiera queremos decirle a alguien Dios te bendiga para que Dios lo bendiga, sino que le queremos decir Dios te bendiga para que me bendiga a mí. Entonces, realmente este siglo del individualismo, el humanismo se metió tanto dentro de la iglesia. No lo dejemos, reaccionemos. Si yo voy a decirle a alguien Dios te bendiga, es porque ese es mi deseo de lo más profundo de mi corazón, que lo bendiga en todos los ámbitos de su vida. No para que me regrese. Mi vida está en las manos del Señor. Pero vamos a sufrir con Él. Tenemos que entender. Viene sufrimiento, pero Él prometió no dejarnos solos, aún en medio de la tormenta. Dice el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo, no es que yo ya sea perfecto. A mí me encanta cómo la palabra del Señor nos habla de estos grandes hombres de la fe, pero también nos dice sus dudas, sus inquietudes, sus dificultades, su humanismo, para que nosotros entendamos que solo eran hombres, solo eran humanos como nosotros, con errores, con fallas. Porque si nosotros tenemos así hasta arriba a personas, las vamos a terminar adorando. Y nadie, ninguna persona es digna de adoración. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque del respeto a la adoración hay una frontera muy delgada. Podemos respetar y admirar a una persona, pero adorarla.
Así que cuando veamos una cosa mala en una persona que respetamos, que admiramos, démosle gracias al Señor. Que tiene cosas malas, qué bueno que tiene cosas malas. Solo es hombre, solo es humano, igual que yo. Por eso nos equivocamos, porque justo y perfecto, solo Dios. Por eso Él es el único digno de toda honra, gloria y alabanza. Ahora, no quiere decir, no es ese pretexto para que nosotros no busquemos la santidad. Siempre tenemos que buscar la santidad y poder evaluar nuestra vida día a día. ¿Qué hice hoy? ¿En qué le fallé al Señor el día de hoy? Y presentarle al Señor, entregarle al Señor nuestro dolor, nuestras aflicciones, nuestros pecados, para mantenernos en santidad. Hermanos, dice el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. En Él debe estar nuestra mirada. Todos podemos fallar, pero Cristo no nos falla. Él nunca nos falla, pero nosotros necesitamos proseguir a la meta del supremo llamamiento, de tal manera que nosotros al acercarnos a Dios en la noche a revisar nuestro día, podamos decirle: gracias, Señor, porque hoy vencí esta tentación. Gracias, Padre, porque hoy logré ser mejor que ayer. Y ayúdame a mañana a ser mejor que hoy. Y si no lo logramos, entonces pedir perdón, ponernos a cuenta y empezar de nuevo. Pero analicemos bien nuestra vida. Tercero, vive bajo la dirección del Espíritu. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Dejemos nuestra mente, entreguémosela al Señor, porque nosotros queremos vivir de acuerdo a nuestra inteligencia, a lo que tenemos, y hasta nos queremos sentir superiores a otros. No. Debemos vivir bajo la guía del Espíritu. Dejémonos guiar por Él. Si somos hijos. Ahora, si no somos hijos, rindámonos ante el Señor. Nos conviene ser hijos. Nos conviene recibir para nuestra vida ese regalo que Cristo Jesús nos dio en su muerte, en el derramamiento de su sangre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces de repente nosotros podemos reconocer a los que no son hijos de Dios, pero nosotros no estamos ni para señalar ni para criticar a nadie, pero sí estamos para ser nosotros hijos de Dios y ser bendición a los demás. Y cuarto, mantengámonos unidos como iglesia. Hebreos 10:23. Dice: por la fe Moisés cuando nació, ese es el 11, es el 10. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Que esta también sea algo para el Señor, que nosotros propongamos en nuestra vida. Mantengámonos firmes, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. De verdad que algunas veces sentimos que nuestras rodillas flaquean, pero si flaquean, que sea solo para mostrarnos a Dios. Amén. Pero nosotros mantengámonos firmes en Él. De repente podemos ver que hay una multitud de gente, incluso en la iglesia general de Cristo, alejándose del Señor. No lo sigamos. Nosotros seguimos a Cristo. Mantengámonos firmes en Él, porque fiel es el que prometió. La palabra nos dice que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y la promesa de Él es firme y es fiel. Así que si es fiel el que prometió, en el que nosotros confiamos, mantengámonos nosotros también firmes. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros, ayudémonos mutuamente. De verdad no estamos para criticarnos. Si alguien tuvo un problema y el problema lo terminó venciendo, no estamos para decir, ay, sí, en pecado se mantiene. ¿A nosotros qué? ¿Qué nos importa a nosotros si el que dio su vida por nosotros es Cristo? Así que nosotros no estamos para señalar y para criticar a nadie, pero sí estamos para estimularnos y ayudarnos mutuamente. Si alguien viene con nosotros y nos dice, no, es que hoy sí, definitivamente, pues Dios ya no me va a querer porque yo me equivoqué y hice esto y esto y esto que yo sé que no agrada al Señor, pues no lo terminemos de matar. Si a él se está criticando y a él se quisiera hasta morir, no terminemos de matar, ay, si es que sos un pecador. Al contrario, vengamos y digámosle, pero por eso murió Cristo. Y la palabra dice que si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que traigámoslo al Señor. No lo votemos. ¿Con qué derecho? Y además, cuando nosotros votamos a alguien, Dios nos lo demanda a nosotros, porque terminamos siendo piedra de tropiezo. En lugar de levantar y estimular, votar, Dios nos lo va a demandar a nosotros. Y muchas veces lo hacemos porque creemos que nosotros no pecamos y que nos sentimos superiores. No, nadie es superior, solo Cristo. Todos nosotros estamos igual. Algunas veces en victoria y otras veces derrotados, pero buscando otra vez levantarnos y pegarnos al Señor. Y entonces cuando estamos en victoria, ayudemos al que está abajo, porque dentro de unos días puede estar al revés la situación. Que no se nos olvide esto, que no se nos olvide. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando se dio aquí en Guatemala el terremoto del 1976, hubo un avivamiento dentro de la iglesia y las iglesias empezaron a llenarse y la gente quería del Señor. ¿Por qué querían del Señor? Porque decía, en cualquier momento vuelve a temblar y me cae la pared y me mata. Y entonces querían del Señor porque si me muero yo me quiero ir con Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente ese fenómeno bueno no se dio en tiempo de la pandemia. En el tiempo de la pandemia también la gente con temor de morir porque nadie está libre. Pero en lugar de acercarse a Dios se alejaron. Pues fuimos obligados por decreto a dejar la congregación física, pero nosotros seguimos congregándonos virtualmente. Lamentablemente muchas personas se acomodaron y ya ni siquiera se quieren congregar. Están cómodos en sus casas. De repente ni siquiera se levantan, ¿verdad? Tal vez solo ponen ahí como que fuera la tele viendo una película. Pero se dejó la congregación.
Hay quienes, por supuesto, no pueden por la distancia o por alguna enfermedad. Entonces está bien que exista esta facilidad. Pero quien sí puede y no quiere, eso no le agrada a Dios. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y hay poder cuando nos constituimos en el cuerpo de Cristo. Así que mantengámonos unidos como iglesia. Y por último quiero leerles Proverbios 6. Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Miren qué fuerte este pasaje. Pero ¿saben por qué lo dejé de último? Para que lo anotemos. Y cuando estemos evaluando nuestra vida, porque el tema es revisa, corrige y toma decisiones, nos hagamos el escáner nosotros mismos. Y esto es en nuestro secreto con Dios. No es ante los demás, pero ay, no, para mí yo nunca es todo esto, no sé ni qué significa. De repente no sabemos, pero lo hacemos, ¿verdad? Evaluemos nuestra vida en nuestro secreto con Dios. Y si encontramos que algo de esto estamos haciendo, pidámosle perdón a Dios, entreguémoselo a Él, revisemos, corrijamos y tomemos decisiones. Que esto sea parte de nuestros planes para este año 2025. Bendito Padre, gracias Señor porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra, porque nos instruye, porque nos corrige. Señor, tú conoces a cada persona que estaba escuchando este mensaje, tanto aquí como en casa. Que en ese momento en que cada uno vaya contigo, a su secreto contigo, a poner ante tu altar este año nuevo, pueda revisar cómo ha estado su vida ante ti, pueda corregir lo que encuentre que no está haciendo bien y pueda tomar decisiones, porque queremos serte agradables. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir una vida en ti, a vivir en santidad, a vivir bajo la dirección de tu Espíritu y a mantenernos unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Gracias, Santo bendito. Te amamos, Señor. Te glorificamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo, Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.